Muy buenas, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo programa del podcast de Libero y lo primero, como siempre, presentar a la gente que está en nuestra mesa principal y a la persona que tenemos al otro lado de la pantalla, que la tenemos aquí delante, la pobre que siempre la tenemos en diferido, pero no por ello es menos importante. Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Preparada para un programa muy especial? Sí, esperando muchas sorpresas de este programa, la verdad. Va a ser un programa con sorpresa, va a ser un programa diferente. A mi izquierda, Concha. Hola. Tertuliana de Pro. Buenos días. Muy buena. A cada uno para voy a decir todos. una cosa. Muy buena. Sea lo que sea. Tú y yo hoy estamos tranquilos. Porque no vais con nosotros lo que va a pasar. Menos mal, que bien. Me daba Nosotros vamos a disfrutar como esos niños y esas niñas que terminaban el examen antes que ninguno. bien, Así bien. que por nuestra parte, nosotros simplemente a disfrutar. En la mesa de los repetidores tenemos ya el fondo, como siempre, en el último escalón. El último de la fila. David, buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz te tocaba Halloween. buenas noches. Feliz Halloween. Eso es. ¿Y tú estás preparado para lo que viene hoy? Yo siempre repetía el examen de Grecia, pero no porque era un ignorante, sino porque me encantaba. Pues qué bonito. Ah, fíjate. Eso le decía a ¿Repetiste? mis padres. Claro. Y al lado de David tenemos al empollón, al que se lo ha preparado, al que tiene 25 hojas, el que ha dicho, no, bueno, yo no sé, y luego saca buenas notas. Miguel. Hola, ¿qué tal? Solo he traído dos páginas. Por las dos caras. No, de verdad que no. Solo. Vale. Y todo esto estarán pensando por qué está pasando aquí. Antes de presentar a nuestro miembro 0% mainstream, que lo tenemos escondido al pobre siempre, quiero que demos una calurosa bienvenida a nuestra invitada de este programa. Celia, muy buenas. Pues nada, bueno, Alfonso. Feliz Navidad. Gracias y feliz Año Nuevo. Y felices Claro. Semana Santa. Sí, También. la verdad es que yo No estoy sabemos. casi de Año Nuevo, porque Fíjate. mi Nochevieja docente Está a punto. ya mismo está a punto de llegar. Fíjate. Sí. Has dado una pista. Fíjate, has dame dado una una pista, ahí. sí, era una pista. Vaya, nosotros estamos haciendo todos los programas atemporales para que luego la gente tenga que averiguar cuándo se ha grabado cada Muy programa. bien. Bueno, pues entonces ya. Ah, este ya tiene su ya pista, tiene su desde pista, luego. Ya tiene su pista. Celia, tú eres profe Yo soy profe, sí. de secundaria Sí, y además profe de historia. de historia. Y hoy nos va a poner a prueba. Bueno, vamos a ver. Porque este programa va de eso, de buscar recursos que puedan utilizar los profes de secundaria, también maestras y maestros de primaria, y ver, pues bueno, en qué podemos colaborar con todo Pues, ese genial. profesorado. Pues entonces creo que estoy en el sitio, vamos, ideal, sitio oportuno. Estuve tomando Por nota, supuesto. si tienes que llamar la atención a alguno Sí, de los sí, colaboradores. sí, hombre. Que aquí rápidamente pongo un parte, Exactamente. si es necesario. Y tenemos pues a ese muchacho que todas las clases tenían y que en este caso se llama Juan, nuestro protagonista del 0% mainstream. Y Juan, ¿tú te has hecho los deberes? Yo me he hecho los deberes. ¿Seguro? ¿No se le has pedido que te lo haga otra persona? ¿Para que te gusten los deberes? Hombre, A ver, espero que vamos. estén limpitos, buena presentación, buena letra, sin falta de ortografía. ¿No? Hombre, espero. Bueno. Creo que voy a tener que sacar la lupa y los apuntes de paleografía. Los míos, sí. Para- Aquí, sí. Sí. Bueno, pues aquí comienza el podcast de Libero, episodio número 3. Y como ya bien adelantaba David, hoy le toca a Grecia. Claro, Grecia, Concha, Grecia, la cuna de la civilización, quizá una de esas culturas que más veces hemos visto, solo superada por otra, que ya la veremos en otra semana, Sí. pero Grecia es el comienzo, ¿no? Bueno, sí. Y Grecia, además, para la cultura ibérica es una cultura también fundamental, porque tiene muchísimos paralelismos, tanto por su desarrollo, que en realidad es muy semejante, como por su ámbito, es mediterráneo, costumbres, tradiciones y muchos elementos culturales que son muy similares entre una cultura y la otra. Y luego, además, como existió ese comercio tan constante y tan intenso entre la península ibérica y la península griega,
pues es lógico que cuando se estudie uno, el otro va en paralelo también. Debería siempre estudiarse en paralelo, aunque realmente no ocurre. Sí, además que en secundaria... Pero lo intentamos. Yo, bueno, hablo por lo menos desde mi experiencia. Es cierto que a veces el libro de texto que tú tienes te encorseta, a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, tú tienes también libertad en ese aspecto de poder innovar. Y, por ejemplo, a mí me gusta, sí es cierto que tienes que dar Grecia por separado, pero en el caso del mundo íbero, yo sí lo separo del tema en el que viene, ¿no? Normalmente está asociado no al mundo griego, sino al mundo romano. Cierto. En primero de la ESO, que es cuando se da este tema, y siempre cuando tú ves el mundo íbero, bueno, va asociado al mundo celta también, y luego siempre con el mundo romano, pero yo lo separo. Entonces a mí me gusta hacer un tema que se llama La península ibérica en el primer milenio, y es un tema que es de elaboración propia, en el que pues a través de ese tiempo pues nosotros vemos lo que ocurre aquí. Y lógicamente, pues puesto que estamos en Jaén y que es paraíso interior y mundo de los íberos, ¿cómo no le voy a dedicar un tiempo a ese mundo? Y entonces pues a mí me gusta hacerlo así. Y creo que es necesario que nuestro alumnado pues conozca esa historia, que al final es la suya, que muchas de las cosas que nosotros vivimos en la actualidad tienen que ver con ese pasado, y me gusta que conozcan el patrimonio que hay a su alrededor y ese legado que nos han dejado, que nos ha dejado esa cultura que es tan nuestra, tan única y que hay que reivindicar. Por eso, pues, siempre que podemos pues, venimos al Museo Íbero, o en este caso, bueno, pues por cercanía visitamos el Museo Arqueológico de Úbeda. Este año además hicimos unas prácticas precisamente dando ese tema. Una de las clases pues la dimos en el Museo Arqueológico, porque hay que salir del aula también. Entonces pues dimos nuestra clase en el Museo Arqueológico de Úbeda con voluntarios de fuera, además gente que viene, pues abuelos, padres, tíos, amigos, que vienen a acompañarnos y ayudarnos a dar esa clase y a hacer esas actividades. Integramos todas las piezas íberas que había en el museo, las integramos. Y bueno, como el tema es Grecia, también pues hablamos mucho de esa llegada de los griegos, y como también en ese museo tenemos piezas griegas, ¿no? Cráteras y tal, pues también la introdujimos en esas actividades, y la verdad es que los niños acaban encantados, las familias que nos acompañan acaban encantados, yo como profesora muy satisfecha, y el Museo Arqueológico pues contentísimo. Claro que sí. Contentísimo. Entonces, bueno, pues es un poco la experiencia de Grecia y maravilloso. A lo que decía Concha, ¿no? Con los íberos. Pues Celia. Tengo que hacer un inciso técnico. ¿Sí? Que si hacemos así con el pulgar, a veces sale como en la pantalla, se genera un pulgar automático. Entonces Alfonso está con el brazo así y lleva un rato. Sale. Si queréis darle fantasía al asunto, Vale, guay. Perfecto. dársela, ¿vale? Muchas ¿Con la gracias, izquierda o con Juan. Y un corazón. No sé, y probando. Bueno, Y probando. todo esto son distracciones, porque creo que lo estáis haciendo para que pase el tiempo rápido y no haya examen. Para Ulisa, romper el hielo. estás muy callada. Estoy escuchando. Ya. Es muy interesante lo que estaba contando. ¿Tú has hecho los deberes, Luisa? Yo no he hecho nada de deberes. Bueno, te voy a dejar, venga, 10 minutillos para que los termines. Venga, rápido, 10 minutillos, venga, 10 minutillos. Mientras que yo saco el libro, No, haciendo el proyecto. No me lo creo, porque Luisa es nuestra experta en literatura. Nos va a traer siempre temas de cuentos, libros, cómics, y estoy seguro que Grecia es uno de esos nichos donde poder sacar muchísimas cosas, ¿no, Luisa? Pues hoy voy a sorprender yo también, porque lo que he escogido para hoy no es ni ilustrado, ni es infantil, ni es juvenil, ni es cómic, ni es nada de esto. Toma Es ya. un librazo. Venga ya, ¿qué libro es? Pero no tiene nada que ver con esto. Mira, Venga. se llama Etimologías para sobrevivir al caos. Viaje al origen de 99 palabras. De Andrea Marcolongo, que seguro que os suena. Sí, señora. Muy bien. Vale.
Creo que Juan ¿Por qué? está causando Sí. sensación esto de el 0% mainstream, porque estáis buscando y rebuscando cosas como muy originales. Cuéntanos, Luisa, ¿en qué consiste esa propuesta? Esta propuesta viene de cómo el programa va enfocado a Grecia y los humanistas siempre tenemos como mucha ansiedad de justificar siempre nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué mantener vivo un conocimiento que está muerto? ¿No? ¿Por qué estudiar lenguas que aparentemente están muertas? ¿Por qué darle esa importancia, ¿no? Que parece que lo metemos a fuego, ese pasado griego, romano, griego en este caso? ¿Por qué tanta importancia y tanto hincapié? Pues este tema, pues normalmente al público general le cuesta mucho comprenderlo. Y han sido muchos los grandes humanistas que en un momento dado de su carrera han decidido escribir un pequeño ensayo, ¿no? Volcando toda esa justificación de por qué mirar a los clásicos es importante, por qué mirar a ese legado griego es importante, ¿no? Entonces, esta propuesta que os traigo, como bien decía su título, se dedica a buscar etimologías, recorriendo un camino precioso, para entender cuál es nuestra esencia. Yo creo, estoy convencida, que el patrimonio sana, es sanador de por sí, ¿vale? Porque precisamente nos habla del sentimiento de pertenencia que tenemos los seres humanos, que es una necesidad basiquísima de los seres humanos, el sentimiento de pertenencia. La pertenencia, en psicología, antropología, ¿no? Es ese sentimiento de sentirte partícipe de un grupo. Eso te permite sentirte menos solo y sentirte formar parte de algo que tiene sentido. Si ya lo vemos desde el punto de vista arqueológico-histórico, ese grupo se mira desde el contexto sociocultural, ¿no? Y la importancia que ha tenido esa historia, esas características sociales y contextuales para ser lo que somos, al fin y al cabo. En este caso, ese contexto griego. Entonces, entendiendo y profundizando en ese sentimiento de pertenencia a lo griego, tenemos una ruta, una guía maravillosa y muy clara de por qué tenemos que seguir mirando al legado griego. Y me parece que una manera maravillosa de hacerlo, aparte de la cultura material, lo que podemos ver en los museos, etcétera, etcétera, es a un legado que se ha ido cultivando de manera oral y transmitiendo de manera muy natural entre unos y otros, que es el propio lenguaje, que aunque ha ido cambiando muchísimo desde el origen, todavía conservamos mucho legado en ello. Y rascar un poquito en esas etimologías, de repente nos aporta luz, porque nos daremos cuenta de que muchas respuestas a la vida realmente están ahí, en las propias palabras. Muchas veces buscamos en la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que realmente ya a través de las palabras tenemos la respuesta. Y eso me parece alucinante. Es decir, que si hacemos que el público general pueda conectar a su patrimonio a través del legado de algo que usa de manera natural y sin darse cuenta cómo es el lenguaje, estaremos profundizando mucho y dando a entender, ¿no?, esa importancia que tiene el legado griego. Y todo esto para explicar por qué he traído la propuesta de hoy. ¿Tú qué dices, Pues Celia? muy bien, Luisa. Que sí, es cierto. Es cierto. Y nosotros también lo intentamos. Pero bueno, ya no solamente en mi asignatura de historia, pero por ejemplo mis compañeros, y bueno, en general todos los compañeros que llevan las materias de latín, griego, ¿no?, de cultura clásica, ellos se afanan mucho en esto que está diciendo Luisa, en intentar conectar esta realidad actual con ese mundo pasado griego. ¿Qué hay, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros en la actualidad o qué tenemos en la actualidad que nos recuerda a Grecia en nuestro vocabulario, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser? Y nosotros ahí, pues desde la materia de historia le echamos una mano. Lo que pasa es que por desgracia nosotros tenemos poco tiempo y ellos pueden extenderse en ese aspecto un poco Cada vez más. menos, ¿eh? Sí, Claro. sí. Entonces el tiempo que tenemos lo economizamos bastante bien, pero a ellos es verdad que... Y bueno, y ya, pues mira, ya que estamos, voy a lanzar pues como un halago, ¿no?, hacia ellos, porque cada vez pues son menos y
pues las tecnologías, otro tipo de materias, le están comiendo terreno a estas asignaturas maravillosas de letras, del mundo de las letras, que tanto nos dan que para el espíritu, como dice Luisa, son tan reconfortantes a veces y como que el alma te la pone en su sitio y tu conciencia en su sitio también, ¿no? Cuando tú lees muchas de las obras de los clásicos griegos, que es una pena que se pierdan. Y de verdad que si me escucha alguien que tenga algo de poder, oye, pues que le demos un empujoncito a estas asignaturas de letras que son tan importantes, que crean tanta conciencia y que son y siguen siendo tan necesarias. Que no están muertas, que no están muertas. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Exacto, no están muertas, al fin y al cabo es lo que hablamos cada día, básicamente. Eso ¿no? es. Y esas palabras son depositarias de pensamiento, Sí. de ideas, de sentimientos, de por qué sentimos como sentimos, de Claro. nuestra filosofía de vida, ¿no? Al final Sí. nos ha llegado mucho de eso a través del lenguaje. Y creo que el ejercicio de jugar con las etimologías, qué bonito sería que a lo mejor entre adolescentes en el cole y sus padres buscaran cierto origen en ciertas palabras y que también vayamos transfiriendo todo eso a la sociedad en general y que al final en una sola palabra puedes tener muchísimo legado de una civilización entera. Sí. Yo a mí ya se me está ocurriendo actividad. Mira, Luisa, ¿para qué edad lo recomendarías tú esta propuesta? esta propuesta es para público general, es decir, adultos y adolescentes si tienen un cierto conocimiento de la cultura clásica. Sería muy bueno porque, como no les va a sonar muy raro, se van a dar cuenta que todas esas palabras tienen mucho que ver en su día a día. Y entonces también puede ser bonito. Pero bueno, en realidad para público general, todo aquel que le digamos, oye, que lo que hacemos importa, pues léete este libro. Etimologías para sobrevivir al caos. Porque realmente es una ruta de vida. Aparecen muchísimas palabras como emocionales, tristeza, ira, más culturales, más del día a día. No sé, aparecen palabras ver, mirar, confianza, por ejemplo, vino, culpa, guerra, animal. No sé, aparecen palabras muy bien hiladas desde el primer capítulo hasta el último, con el que podemos hacer un recorrido muy bonito a través de nuestro lenguaje. Luisa, ¿de qué editorial es? Editorial Taurus. Taurus. Se publicó en 2021 Ajá. y ella tiene obras muy interesantes, Andrea Marcolongo, pero mi favorita es esta. Además, lo leí en un momento precisamente en el que estaba sumida en un caos emocional y me ayudó muchísimo también decir, ostras, pero si es que las respuestas están ahí, no tengo que estar leyendo otras cosas, sino que si acudo a mi propio lenguaje, a mi propio legado greco-latino, está ahí. Y me pareció una conclusión maravillosa después de leer este libro. Estoy viendo a sentir muchísimo a Juan. Juan, ¿tú quieres decir algo? A ver, no quiero decir nada necesariamente, pero me parece guay también esa conexión emocional, incluso a nivel personal. Es decir, bueno, ¿y qué me ayuda a mí mi patrimonio? El patrimonio, si yo en mi vida tengo un momento chungo y decir, pues, ¿en qué respuestas puedo encontrar también? O sea, me parece una propuesta muy chula en ese sentido. Muy bien. Pues, Concha, es que con la etimología en el libro todavía no. Es complicada. Pero yo estoy con ella también, se me están ocurriendo ya cosillas que se pueden hacer, porque no estamos habituados al sonido de lo ibero, que también tiene mucha relación con lo griego en algunas áreas de la península ibérica, no todas, pero por ejemplo en la zona levantina hay muchísimas palabras que tienen un hilo perfectamente a seguir entre lo ibero y lo griego. Pero sí es cierto que no explotamos suficientemente los sonidos que podía tener la lengua ibera y que en cambio sí que la podemos entender a veces en algunos pueblos. Cuando vas por las carreteras y ves algunos pueblos, como Belerda, Tobarra, Balazote. Son nombres, solamente son nombres, pero ese sonido que a nosotros nos puede parecer un poco fuerte, porque no es el sonido que tenemos habitualmente, nos está mostrando una forma en que la gente se comunicaba, que oían los iberos, porque son palabras evidentemente iberas. Son nombres que tienen personalidad propia y no tienen nada que ver con los romanos, ni los árabes, ni nada, es ibero. Y estaría interesante
reforzar esos sonidos para que también nos lleven a esa parte de nuestro patrimonio, que es ese patrimonio sonoro ibero que no lo conocemos. Nada más que a través de pequeños visos como ese, por ejemplo. Ahora que estás hablando Interesante. de sonido, tendríamos que pasar a los Reyes del Recreo. Los En el reyes fondo. del mambo. Los No, reyes no, del mambo. del porque- recreo, hoy del recreo. Solo del recreo. Y Porque es que Cuéntanos, David, porque De Grecia verdad y que música Grecia- lo han tenido fácil. esto ha sido más sencillo, pero buscando algo rebuscado, valga la redundancia, pues se intenta hacer terapia, que también es palabra con etimología griega, Sí. y quería hilar un poco lo que es la música y el humor. Vaya. Y yo creo que jamás en mi vida, siendo un poco narcisista y hedonista al mismo tiempo, me he reído tanto que con un espectáculo en el que se trataba solo sobre una palabra griega. Y eran los Les Luthiers, que por desgracia ya no están la mayoría entre nosotros, explicándole Carlos Munstock, que en paz descanse, a Daniel Rabinovich, que en paz descanse, cuál era la musa de la danza, y era Terpsícore. Bueno, pues eso da para media hora de risas y llantos, todo relacionado con una sola palabra. Y yendo un poco a colación por lo que ha dicho Luisa, la importancia del mundo griego que siempre ha estado entre nosotros, y además un mundo griego que evoca un montón de géneros musicales, porque haciendo un poco una búsqueda somera, pues es que lo tenemos todo. Grecia realmente para la música ha sido la cuna de muchos tópicos. Entonces, ¿quieres hablar sobre Homero? No te preocupes, hay hasta discos enteros basados en la guerra de Troya. ¿Quieres hablar sobre un tema que durante mucho tiempo ha estado en la palestra como la batalla de las Termópilas? Claro, hay canciones dedicadas a Leónidas, por grupos griegos además, grupos griegos dedicados. ¿Quieres hablar sobre el amor, la guerra, todo relacionado? Pues el tema de El guardián de Troya, el regreso de Ulises y demás. El mundo griego ha dado para mucho, y yo creo que hasta José Luis Perales seguro que tiene alguna canción dedicada a ¿El mundo Grecia. griego? Sería cuestión de mirarlo. Sería cuestión de mirarlo. Bueno, José Luis yo- Perales, que le gusta tanto la historia antigua, pues Yo no me he acordado ahora mismo de José Luis Perales, pero sí me he acordado de Manuel Serrat. sí, Claro. cierto es. Penélope. 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 Entonces, ¿cierto? Bueno, pues puede un nombre griego de la mitología griega, que además una historia que puede un poco Sí, asociar, sí, ¿no? sí, a asociar, la historia de sí, Penélope. sí. A mí me gusta mucho la música. Sí, y aunque sea también ya muy conocido, sobre todo en las plataformas virtuales, el trabajo que hacen estos dos chicos, Pascu y Rodri, Sí. que recuperan la mitología, pero no solo la mitología griega, sino la mitología nórdica Sí, y demás, sí, sí, sí. y le hacen una canción a cada dios del Sí. panteón del Olimpo, y es espectacular. Eso Nosotros- de verdad que Nosotros eso lo utilizamos es una mucho. aplicación- Para nosotros ha sido una mina. Una mina. Lo que le está diciendo es una mina, porque a nosotros nos gusta mucho la música. Bueno, a mí me encanta, me gusta mucho la música. Y yo desde hace muchos años, como profesora, siempre introduzco canciones. No he dicho un curso, recuerdo que los alumnos y todo me propusieron, vamos a hacer un CD con todas las canciones que nos has puesto. Y yo estoy abierta a todas esas iniciativas. Sí, venga, vamos. Porque hay veces que tú no puedes entender una canción si tú no conoces un poco de historia. Y entonces es necesario. Para el caso de Grecia, pues destripando la historia en este caso, Sí. que es fantástico. Y nosotros lo utilizamos mucho. Pero, si me permitís, os voy a contar cómo lo utilizamos, por si damos alguna idea. Nosotros lo que hacemos es, bueno, en el centro donde yo trabajo, en el centro educativo donde yo trabajo, venimos apostando por una cosa que es la docencia compartida. Docencia compartida porque si podemos, estamos dos profesores en el aula, y docencia compartida porque los niños se ayudan entre ellos. Entonces ellos no están sentados de dos en dos ni de uno en uno, sino están sentados en equipo.
heterogéneos, ¿no? Donde cada uno puede aportar lo suyo. Entonces nosotros lo que hacemos es que elegimos a un personaje que no sea muy conocido, porque a lo mejor si eliges a Atenea o bueno, alguna así un poco más, o Zeus, no sé, algún día un poco más conocido, los niños a veces tienen idea, ¿no? Porque además es un tema que en primaria suelen también darlo. Entonces intentamos buscar alguno un poco más rebuscadillo, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos son como unas tarjetas con imágenes y se las dejamos a los nenes y a las nenas y que ellos construyan su historia. Entonces ellos construyen su historia, puede ser que tenga que ver con la historia real o puede ser que no tenga que ver. Y finalmente lo que hacemos es, para desvelar el secreto, es utilizar la canción. Y entonces ya un poco ya empiezan a hilar, ¿no? Ala, ¿esto lo hemos dicho nosotros? Sí, esto es como nosotros lo hemos dicho, esto no. Y ya finalmente pues nosotros terminamos de contar el mito, ¿no? Poniéndole toda la pasión que tenemos, ¿no? Y echándole mucho teatro. Pero sí, para que ellos también, pues de alguna manera, a partir de eso, pues la destreza de comunicar, ¿no? De manera escrita y luego de manera verbal, pues también la desarrollen. Y la utilizamos mucho. Y también utilizamos muchas canciones que buscamos, nosotros también buceamos mucho por las plataformas en inglés. Hay muchas versiones de música que ellos pues suelen escuchar. Me estoy acordando de Lady Gaga, por ejemplo. Y entonces pues cogen la música de canción de Lady Gaga, por ejemplo Bad Romance, y hacen una canción en inglés, que nosotros lo utilizamos para el bilingüismo, para las clases bilingüismo, pues sobre la guerra de Troya perfectamente, ¿no? Y entonces... que le pega. Sí, sí. Un mal romance fue. Sí. Y entonces pues, lo utilizamos. Y utilizamos muchísimo la música, mucho. Nos gusta mucho y da mucha vidilla. Estoy seguro que aparte de la música, seguro que utilizáis el cine. Sí, también. Ahí También. Miguel es nuestro especialista. Y estoy seguro que hoy lo ha tenido más que fácil. Porque Grecia en el cine desde el minuto 1. Fácil por cantidad, pero Por calidad. algo más complicado por saber compartimentar, porque hay mucho. Espérate, antes de que siga. Concha, tu película de griego favorita. Jasón y los argonautas. Ah, ole. Esa estaba ahí, seguro. Hombre, Por en supuesto. negrito, en negrito. Luisa. ¿A dónde sale de natural? Sí, ¿verdad? Jasón y Luisa, los ¿la tuya? argonautas. Esto era un examen, tú ya sabías que a lo que venía. Jolín, yo qué sé, me pillas así un poco... Una peli de Grecia, sobre Grecia. Pues Troya con Brad Pitt, ¿qué quieres que te Troya con Brad Pitt. Miguel, esa la tenía sí o sí. Sí, porque además esa es la típica que se utiliza para decir... En el programa que hicimos sobre prehistoria lo decía Marga Sánchez Romero. Ficción es ficción. Así que Claro. si un casco es 5 siglos posterior a... Tampoco pasa Si nada. lo lleva Brad Pitt, Si lo lleva Brad Pitt, Claro. se lo perdona. vamos a perdonar, por Se supuesto. le perdona. Hay que irse a la base, hay que irse al sustrato, al argumento, a la estructura y luego ya no salían en algunas películas gente de la antigüedad, gente con relojes. Pues. bueno, Miguel, y digamos que Grecia es un tema tratado desde el principio del cine. Y precisamente eso me viene muy bien para decir, por favor, recuperad el cine silente, el cine mudo. Porque en el cine mudo a veces encontráis peliculorros tipo Troya de 3 horas condensados en 10, 20 minutos. Otra forma de hacerlo, no había sonido sincronizado, no había diálogos sincronizados, pero Pero eso es así, hay una película que hace eso. hay una de 40 minutos, La caduta di Troia del año 1911, una película italiana. Oye, y en 40 a 45 minutos tienes con cartón, porque se ve el cartón, pero es el año 1911 y es un peliculón que encima con las didascalias, los intertítulos, te va ayudando a ir comprendiendo qué escenas estás viendo. O sea, menos de lo que tarda Celia en explicar la guerra de Troya. Ya ves. La tienes en una peli. en una peli. Podrías coger, darle al play al principio de la... Sí, la guerra de Troya le dedico un poquillo más porque eso le gusta a los niños. Claro. Las guerras Le llaman gusta mucho la mucho y atención. además hay que echarle pasión. Y sí pongo
yo estoy de acuerdo con lo que dice, estoy de acuerdo con Luisa y estoy de acuerdo Con Miguel también, ¿no? sí, con respecto a Troya. Porque, claro, yo, por ejemplo, Troya es pues, un poco, ¿no? La película dentro de la época que a mí me ha tocado vivir, un poco la que ha marcado en ese aspecto. Pero es cierto que tiene muchos errores. En el momento que ve la dama de Usher recayendo, ¿no? Pues ya dice, ya esto Sí. no. Pero bueno, pero a mí me sirve, por ejemplo, la escena del caballo de Troya, cuando meten el caballo dentro de la ciudad y sale un poco el ejército, bueno, pues nos hacemos una idea, le da emoción a la clase y ya está. Entonces, verdad, no nos da tiempo a poner una película, pues que necesitaría 2, 3 clases y... Normal. Entonces, Bueno, ya tienes vamos ahí una cogiendo, peli de pero 40 esto, lo que minutos. me ha dicho Miguel, me ha gustado. De hecho, Sí. lo bueno que tiene también como herramienta docente es que tú puedes poner una película silente sin sonido Y e ponerla. irla comentando a la Sí, vez de lo que van viendo sí. y darle esas notas más Sí. relacionadas con la unidad Sí, sí, didáctica sí, que sí, se sí. esté impartiendo y es una manera Pues sí, estupenda. porque yo a veces lo que hago es que le quito el sonido. Cuando Claro. cojo un Y vas documental comentando o algo tú. así, sí, le quito el sonido. Porque es cierto que hay documentales muy buenos y Sí. películas muy buenas, todo muy bueno. Pero tú tienes que ver el nivel de los niños Claro. y niñas a las que tú le vas a dirigir eso. Bueno, Normalmente, esa es buena pregunta para Miguel. claro, es que normalmente Grecia Mm. se da a niños de 11, 12 años. Están en primero de la ESO. Miguel, Luego una, ya- una peli para niños de 11 años. ¿Tenemos? Hombre, en animación es que hay mucho. Claro. Hay mucho griego. En Yo animación, tengo una. si empezamos por lo más evidente, es el Hércules de 1997 Sí. de la Disney. Claro. Es un peliculón, que además es un peliculón que Sí, también también. habla mucho de la pervivencia, pero en dos sentidos. Pervivencia de lo griego hoy y cómo traerte el gospel a la Grecia antigua. Sí. Y cómo maravilloso es que esas... unir también el patrimonio material, como esas figuras negras de la cerámica Sí, son- cobran vida, igual que en Bahiana Sí, ocurría sí, con los, sí. los tatuajes, pues aquí son las figuras las que cobran vida porque de eso se trataba la cerámica, la pintura en la cerámica griega, de contar historias. Aquí, con la animación, pues podían darle movimiento para que eso se convirtiera en algo más lineal. Película para gente menuda. Esa es una buena manera de meterse en la mitología griega. Claro. Ya, pero esa te la acepto, pero necesito otra más. Es que te podría decir muchas de esas silentes, mudas. Hay una Odisea por ahí, Ujú. italiana también, del año 11, también, 1911 también, que lo mismo. En 40 minutos tienes, pues, el tocho, que es la Odisea, lo tienes. Pero te voy a decir otra más incluso más de nuestra época que de la tuya. Ulises 31. La serie de dibujos animados franco-japonesa, sí. que esa hacía un salto en el tiempo, pero para contar la mitología griega desde ese siglo 31. Y esa Odisea, ese viaje de Ulises, Odiseo, en este caso no era por el Egeo, sino por el espacio, pero ocurriéndole cosas. Además, eso también ha dejado algunas cosas en nuestro imaginario popular, como decirte, estás más colgado que en Humayos. Esa serie lo bueno que tiene es que cada episodio podía remitir a un episodio histórico más bien mitológico o a uno de los episodios de la Odisea, y es una buena manera de ver cómo, oye, vamos a ponerle modernidad a algo tan chulo como que la nave de Ulises sea un ojo, lo que te remite a los ojos que se pintaban en las naves griegas. Qué interesante. Esa serie es una maravilla y esa está fácil de encontrar en internet. David, ¿tu película griega? Mi película griega, Alejandro Mi gran- Magno. Alejandro Magno. Alejandro Magno. ¿Cuál de ellas? En la que sean los más guapos. En la que Entonces, sean los más la de guapos. 2004. Esa me viene bien. La de porque- Oliver Stone. La de Oliver Stone me viene bien, porque además es que la historia de Alejandro Magno es que es contada y cantada, hay canciones que relatan su biografía. Iron Maiden, por ejemplo, dedica un montón de minutos a la historia, al nacimiento y desarrollo y génesis de Alejandro Magno.
Y pensando en series de dibujos animados dedicadas a Grecia, hay una que pasó un poco, imagino que por qué, que pasó inadvertida, que se llamaba Mi pequeña Apollon, que es de los años 80, que yo creo que solo se puede conseguir ya en cintas de VHS, duró 9 o 10 capítulos y eso era una serie de dibujos animados irreverente, en cuyo personaje principal era una nieta de Zeus, que se dedicaba a despertar a su abuelo y a su padre, que siempre estaban de resaca, para que sacase el sol o escondiese el sol. Y los problemas, es que esa serie era genial. Yo cada vez que la recuerdo, me acuerdo de las series infantiles que había, de Chicho Terremoto, de este tipo de series. Yo creo que es una que habría que rescatar también. Habría que rescatarla. Mi pequeña Apolo. Pues no la conozco yo. Fíjate. No, yo tampoco. Eso es Preciosa, casi- es una serie. casi 0% Lo que pasa es que es mainstream. muy irreverente. Muy irreverente. Pero era animación japonesa. Era animación japonesa, sí. Era animación La japonesa. buscaremos, Miguel, eso hay que buscar. Sí, sí. Esa es muy simpática. Ahora le doy Es muy al simpática. boli. Pero Sí, fíjate señor. que no me acordaba yo de la serie de Ulises 31, o sea, y ahora cuando la he recordado, yo recuerdo muy vagamente la serie, pero bueno, y la canción sí, por favor. La canción no la sabemos. Pero... No la canto que se rompe. No, no. Miguel, te voy a pedir una película para los alumnos de Celia que tenga que ver con la cultura griega, pero que no vaya a los momentos que ya hemos tocado hasta ahora. Es decir, ni Odisea, ni Troya. ni Troya. Ni Troya. Me quedo con la que ha dicho Concha. Jasón y los argonautas. Es una manera estupenda Pero de... no. Uy, ¿Y hay algo sobre Grecia que no sea mitología? sí, Alejandro Magno, 300. Ujú. O bien la nueva, basada en un cómic muy violenta. Sí. Ya no sé yo si eso entraría para esas edades. Mm, Pero no la suelo yo poner por eso, porque a veces... Son muy por Sí, la muy violencia bien, sí. y porque sí, está tergiversado. Hay que quitarle un poquito de hierro a esa película también, a todo lo que se ha metido con ella, porque es una película que adapta un cómic y lo adapta cerca del cómic o intentándolo y no tiene nada que ver con la... O sea, no es historia, es ficción. Eso hay que quitarle un poquito, se han metido muchísimo con esa película y yo creo que de manera injusta. Pero sí tenemos El León de Esparta o Los 300 Espartanos, que es una película de los años 50, no recuerdo ahora mismo, de Rudolf Maté, y es una coproducción europea que tiene dos cosas muy chulas. Una, te cuenta todos los preparativos hasta la batalla de las Termópilas, y es también un panfleto político muy importante realizado desde Grecia para decir, señores, somos parte de Europa, aparte de que somos el germen de Europa, acordaos de que este pequeño país del oriente de Europa es la cuna de la civilización occidental. Y es también una película interesante para decir eso, es casi una postal turística de Grecia. Al principio de la película sale imágenes actuales de la Acrópolis de Atenas y todo eso y realmente no tienen nada que ver con el argumento, pero al principio todos los títulos de crédito iniciales son la Acrópolis. Turismo. Ahí hay una cosa en las películas que a mí siempre me llama mucho la atención y es el uso del blanco en el mundo griego. Ah, bueno. ¿Cómo haces tú para que los chavales de hoy día entiendan que todo aquello que se ve blanco, esa escultura, todo... Es coloreado. Sí. No tenía ese color, sino que estaban precisamente... Tenían colores. Es cierto. Estamos tan habituados a ver la escultura como se imaginaba en el Renacimiento, porque en realidad la imagen que tenemos de la escultura griega o la ibérica, que está en la misma situación, que eran pintadas, es porque a través del Renacimiento, como ya se encontraban las esculturas clásicas, se encontraban sin pintura, nos han trasladado esa imagen constante de las esculturas blancas, completamente blancas. Pero las esculturas eran pintadas, era lo más parecido a un retablo de Semana Santa. Se trataba de representar la realidad con los más vivos colores, para que pareciera una cosa real y auténtica. Pero a veces se tienen sentimientos encontrados con eso, ¿no? Porque también nosotros, queramos o no, nuestra cultura es de las esculturas blancas. Sí. Y verlas pintadas nos lleva a pensar que es una cosa como muy
muy chabacana o tal, pero nos cuesta trabajo. Pero hay que pensar en eso, que esas esculturas estaban todas pintadas, porque lo que querían era retratar una realidad y acercarlo lo más posible a algo real, para que impactara muchísimo en quien la viera. Sí, pero eso era exactamente igual en todas las esculturas antiguas. En todos los países, en todas las culturas, en todos los tiempos, en la antigüedad, siempre estaban pintadas. Luisa, ¿te imaginas un taller en el que pintáramos esculturas? Ahí iba yo. Digo, pues una manera buenísima de ir haciendo entender esto. Imagínate, entre la clase de plástica y la de historia, plantear escenas donde se le diera más uso a la creatividad. Que pintaran las escenas, oye, lo que está recogido por arqueología, que también hay mucho sobre eso, pues esto era rojo, por este motivo, el pelo era de tal manera, por este motivo, se puede hacer una explicación y que cada uno su proyecto ahí pintando a lo loco. Y sería maravilloso. Sí. Nosotros hemos hecho una actividad parecida, pero con la cerámica griega. Una actividad. Pero bueno, lo hemos hecho a partir de cartulina, ¿no? Y se han recortado las diferentes formas de las tipologías de la cerámica griega, y ya pues cada alumno pues le ha dado ahí su creatividad y le ha dado su vidilla. Y la verdad es que, bueno, pues al final ese tipo de actividades, además de que son bastante relajantes para ellos y desconectan un poco y salen un poco de lo que es la materia, ¿no? Más pura, ¿no? O más dura, pues descubres que hay verdaderos artistas, y a lo mejor el que menos te imaginas es el que saca ahí todo su potencial y dices, vaya. Luego además también nosotros contamos con un taller de cerámica y vidrio. Tenemos un ciclo de formación profesional básica de cerámica y vidrio, y eso también nos da mucha vida. Sí, que además han visitado el museo. Y Efectivamente nos da mucha vida, y de hecho, pues sí, cuando podemos, porque claro, es una actividad que requiere bastante preparación y trasladar a los niños, porque tenemos 2 edificios, trasladarlos de un edificio a otro, y el taller es pequeño, pero cuando logramos que los astros se alineen y que salga, sale muy bien. Sale muy bien. Y tenemos varias piezas de cerámica, bueno, de copias de cerámica griega, o piezas que ellos mismos fabrican. Y oye, pues las tenemos allí, y yo siempre busco el momento para sacarlas. Siempre que puedo, la cerámica griega sale. Siempre que puedo, o ya sea para mis clases, o sea para una exposición, o sea, siempre que puedo esas cerámicas están ahí, porque son frutos también del trabajo del alumnado, y también es una manera de que ellos vean recompensado ese trabajo, ¿no? El que la gente lo vea, y el que el profesorado incluso diga, oh, qué bien está esto, ¿no? Fíjate, si además utilizáramos la arqueología para este tipo de cosas, quizás podríamos sacar más conclusiones sobre esos colores, y de camino pasársela a la gente del cine. No hay nadie que se haya atrevido a hacer algo así. Ya, y sobre todo en temas romanos, ya sí, actualmente, en el siglo XXI, ya sí empiezan a pintar bien de rojo, columnas, estatuas. Sí, porque la serie esta actual de Amazon No la he visto todavía. Pues todavía, pues ya te digo yo que hay esculturas blancas. Hemos vuelto. No sé si es que Amazon no tenía presupuesto. No es solo presupuesto. Lo ha dicho Concha antes. Es la que estoy diciendo, pero ¿por qué capítulo vas? Bueno, eso no... Es que no da igual. No puedes decir. No puedes decir, es verdad, pero bueno, es que te iba a decir... Yo me está costando. Sí. La verdad es que en el próximo episodio... No sé si se puede decir, pero me está costando. En el próximo episodio, que hablaremos sobre Roma, creo que esta serie es obligatoria que hablemos de ella, porque que sea el último producto que se está haciendo sobre esta cultura y haya caído en lo de siempre, pero bueno. Lo ha dicho Concha antes, está metido en la idiosincrasia renacentista, neoclasicista, que todo es blanquito. Y de hecho todas las reproducciones, incluso en la Italia fascista, la Alemania nazi, de todo es blanquito, perfecto, impoluto. No, nada más lejos de la realidad. Eran hasta chabacanos de tantísima decoración, de tanta pintura que había, de tanto color estridente. ¿Para qué? Para llamar la atención. Si tú quieres que un templo o una estatua se vea bien desde lejos, que llame la atención. Los dorados que
en el barroco, la Semana Santa, ese tipo de policromía dorada, eso ya viene de la antigüedad. Las estatuas crisoelefantinas, crisoelefantino, volvemos al tema de las etimologías, es hueso y oro. Brillante, estridente. Sí, sí, que ya me... Ya la en atención. las dos películas de 2004, Troya y Alejandro Magno, ahí ya empezaba a haber color en Grecia. Oye, es verdad, en esas... En esas dos, sí. Pues fíjate que estás hablando tú de oro, brillante, y se me viene a la cabeza Juan. Una persona ¿Eres brillante. brillante? Juan, Aunque no se dé porque cuenta nadie. en el último episodio de este podcast nos dejaste a todos con la boca abierta contándonos en tu sección ese rebuscar en lo que no existe, y no sé qué nos va a contar hoy sobre Grecia que nos deje a todos con la boca abierta. Pues bueno, yo precisamente le he planteado mi tema para salirme de esa imagen que estamos comentando, ¿no? Sobre todo de la imagen neoclásica, esta blanquita, y de la imagen estereotípica de Grecia, porque mi sección es 0% mainstream, así que vamos a por ello. O sea, entonces vamos a remontarnos a la Grecia arcaica para empezar, que es una Grecia que quizá a nivel de cultura popular no esté tan extendida como una Grecia clásica o una Grecia helenística o incluso una Grecia ya más tardía o egipcia, que incluso hay, pero esa Grecia arcaica la habrá, pero quizá en el imaginario popular no esté tan presente, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa Grecia arcaica no es esa Grecia blanca. Y vengo a hacer un ejercicio, que también para proponer ejercicios educativos, si puede ser de esa forma, y es que yo he traído una filigrana, yo he traído un capricho, he traído un viajecito por la historia a través de una pieza, digamos, que viene de tiempos arcaicos, pero que no está producida en tiempos arcaicos, pero que tiene pinta de arcaico, y esto cobrará sentido. Vengo a hablar de manos. Manos. De manos. Vamos a hacer un recorrido a través de unas manos que, aunque vienen de lo arcaico griego, se materializan ya a partir de la época clásica y son las manos sabáceas. ¿Vale? Una mano sabácea es un tipo de voto que es una mano. Y a partir de ahí vamos a ir tirando. ¿Qué pasa? Antes de nada, para abrir con algo, con una gotita de miel de la cultura griega actual, quiero citar a Sarantoni, que es un músico griego conocidete. No es, ahí ya me estoy derrapando un poco con lo mainstream, porque recordemos que este señor ha aparecido en la banda sonora de 1492, La Conquista del Paraíso, de Ridley Scott, y ha aparecido y ha tenido colaboraciones con músicos importantes, pero no deja de ser un poco una cosa como muy griega. Este señor tiene una canción que se llama Odías, y en los primeros versos de la canción dice: en la cima del Siloriti, que es el monte donde nació Zeus, la nieve nunca termina, tan pronto como lo viejo se derrite queda enterrado lo nuevo. Haciendo como una especie de metáfora de que lo nuevo nunca se va a perder porque está continuamente siendo renovado por lo nuevo. Como esa pervivencia de esas cosas. Si pensamos en Grecia, ¿qué es lo 0% mainstream dentro de Grecia? Chipre. Vamos a pensar, pues, por ejemplo, en cosas que la arqueología ya le cuesta encontrar y que además en su propia época ya eran un poquitín rarillas, que vienen a ser, entre otras cosas, cierto tipo de cultos dionisíacos o predionisíacos. ¿Esto qué es? Dionisio y el dios Dioniso, que siempre lo digo mal, que siempre digo Dionisio, es un pifostio. O sea, estudiar, digamos, de dónde sale ese señor, qué hace, qué no hace, quién lo pare, quién no lo pare, eso no hay por dónde cogerlo. Porque es una especie de mezcolato de distintas zonas de Asia Menor, de distintas zonas de Grecia, o incluso del norte de África, que tienen su propia versioncita y que vayan adhiriendo a un señor que luego viene a llamarse Dionisio. Un precursor de este señor se vino a llamar algo así como Sabacio, y viene de la zona de Tracia, ¿vale? ¿Qué sabemos de él? Pues que se parece mucho a Dionisio, que es un señor que tiene relación con la vid, con la invención del vino, con las serpientes, con, digamos, ritos que llevan al éxtasis, con sustancias extasiantes, y que son ritos que van anunciando el monoteísmo así como
poquito a poco, porque es como figuras que concentran la conexión con el más allá, el morir y renacer, el cuerpo despedazado y demás. ¿Esto qué? Pues ¿qué pasa? Que a este tipo de ritos, de culto, eran iniciáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que no eran comunes, no todo el mundo estaba allí en plan, venga, vamos a la fiesta de no sé qué, que son las fiestas de salvación. No. Son cosas que atañen a una poquita gente, y por eso dejan relativamente poco registro arqueológico. ¿Qué pasa? Que según dicen los investigadores, yo no sé hasta qué punto sea eso cierto, la gente que accedía a ese tipo de culto era además gente desfavorecida o incluso apartada un poco socialmente. Eso quizás habría que cogerlo con pinzas, porque esto se ha dicho también de otros cultos que después llegaban a ser adoptados por gente poderosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo eran estas manos sabacias? ¿Qué queda del culto a este señor? Muy poco. Se saben que por las fuentes que hay templos, pero ni siquiera se sabe exactamente dónde están los templos. Hay algunas poquitas representaciones suyas, pero lo más frecuente es encontrar unas manos. Que enlazando con el capítulo anterior de la prehistoria, ya encontramos manos, representaciones de manos desde el origen de los tiempos. Estas manos es una mano que de la misma palma de la mano, como si fuese una mano recortada que se podría poner encima de una mesa, les surgen distintas figuritas de los dedos y de la palma. Una serpiente que suele enroscarse por detrás de la palma, un señor barbudo, una mujer con un bebé que parece que acaba de parir, un ara de sacrificios con un carnero, con un cuchillo, que en todo eso nos dice que tiene que ver con la fecundidad, con la protección de los partos, de dar a luz y demás. Muy bien, pues esa mano está presente por todo el Mediterráneo, ¿vale? Y llega un momento en el que llega a las costas de la península ibérica, y concretamente a la zona del sur de la península ibérica. ¿Dónde? En Cartagena. Y es que en la península ibérica tenemos varias manos sabacias que son muy exclusivas, por lo tanto 0% mainstream. Que se encontraron, hay dos creo en el Museo Arqueológico Nacional y dos en el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena. En concreto se encontraron en la misma ciudad de Cartagena, en un sitio que se llama la Isla de la Escombrera, se encontraron estas manos. Y según dicen los expertos, que lo podéis ver en internet, es una mano chulísima, según dicen los expertos, estaban asociadas a barcos que se hunden y a rutas comerciales marítimas y exclusivamente marítimas. Por lo tanto, ya más exclusividad todavía, porque esto no iba por tierra, ¿vale? Menos mainstream todavía. Eso quiere decir que solo algunas poquitas personas llegaban, digamos, a tener un cierto contacto real o se interesaba por esa gente que venía de Oriente o que decía, venga, tráeme una mano o yo te hago una mano y te la llevas y demás. Entonces es una forma de dar una visión de esa Grecia distinta, ¿no? Como muy, muy puntual. Y a mí se me ha ocurrido decir, porque ves la mano y dices, yo he visto manos como esas por todos lados. Y dices, sí que se parece un montón a algo y me quiere sonar y que me suena a un relicario. Y tú lo ves y dices, que un relicario, es que él le ha dicho esa mano de Santa Teresa. Y dice, ¿qué conexión tendrá? Ah, es que Sabacio se relaciona con el Yahvé judío y tiene relación con el monoteísmo y con el cristianismo. Y ya empieza ahí a hilar. Y dice, uff, qué poderosa la imagen de la mano, ¿no? Que está ahí Santa Teresa y la historia que tiene detrás la mano de Santa Teresa, qué tela, ¿no? Y va hilando cosas y dice, es que esta mano, digo, yo seguro que me meto en la página, en el buscador de la página del Reina Sofía, del Museo de Arte Contemporáneo, hay manos como esas, a trochimoche. Y efectivamente lo busca y hay manos a trochimoche. Pablo Gargallo, un escultor muy importante, principio del siglo XX español, tiene una serie dedicada a ese tipo de manos muy parecidas tanto a la mano de Sabacio como a la mano de Santa Teresa. Pero me interesa hacer dos conexiones. La primera es que, si os fijáis, la mano de Santa Teresa, y aquí me estoy saliendo del texto porque esto sí es mainstream, se parece muchísimo a las manos de Thanos, de los Vengadores estos, ¿cómo se llaman? Que no lo sé. Alfonso lo sabrá, porque yo de estas cosas no sé. Ahí lo digo porque es mainstream. Claro, es un guantelete. Es un guantelete, pero échale un vistazo. O sea, porque hay comparaciones en internet de señores muy perjudicados que lo han hecho. Y dices, pues verdad, ¿no?
Pero hay otra mano que yo decía, y esta mano, por ejemplo, la mano de otra que no se me olvide, las manos también pueden tener connotaciones políticas, como Santa Teresa, pero por ejemplo la mano del orador de Ramón Gómez de la Serna, que es un corto divertidísimo en el que este señor surrealista se pone una mano falsa así de grande y lo que hace todo el rato es levantarla así, como cuando los oradores de su época hablaban, y te va explicando cómo funciona la mano, ¿no? Pero hay otra mano que pertenece al artista alemán, del Dada alemán, Georg Hartfield, que es famosísimo, que es la mano tiene 5 dedos, y es una mano que hace así. Y digo, yo esto lo he visto en la portada de un disco. Y aquí llegamos al disco, efectivamente, del grupo de punk americano Naked Aggression de 1992 en su single Keep Your Eyes Open. Porque no es la de Sister of a Down, que estaba ahí pensando. Porque eso sería demasiado mainstream. Vale, por ahí te lo paso. Y me ha interesado mucho hacer el ejercicio de hilar un poco, pues, haciendo un ejercicio pues un poco entre formalista y yo que sé que sobre coger una mano griega, algo muy particular de la cultura griega, compararla con otras cosas y ver qué sale de ahí. Y hemos hecho un pequeño capricho a lo largo de esa historia, hemos visto un pedacito de Grecia y volvemos a la cita del principio, que lo antiguo se renueva continuamente con lo nuevo. Choca esos 5 días. Claro. La mano. Concha, al favor, dale la mano. Porque... No, que se la queda. No. Pues... Entonces, a nivel de clase, que también lo que iba a decir, me interesa, por ejemplo, hacer collages históricos, de empezar a enlazar historias, ¿no? Para ir sacando hilos de aquí a allí. Yo muchas veces digo que a mí me encantaría dar la historia hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Empezar en la prehistoria y hacia adelante. No. Quiero empezar en la historia contemporánea y coger un tema, ¿no? Pues coger un tema, el que sea. Y vamos a llegar al origen primero de este conflicto, de este... Tirar del hilo. Exactamente, tirar del hilo y seguro que llegaríamos, pues seguramente hasta Grecia o hasta la prehistoria. A mí me encantaría. Por desgracia todavía no lo he podido hacer, pero todo se andará. Y para hablar de las religiones, por ejemplo, se podría hacer un taller solo con expresiones de las manos. Porque todas las religiones tienen una expresión relacionada con la mano. Los esbotos ibéricos en eso son auténticos muestrarios de gesticulación, de gestos, desde manos incluso abiertas, brazos los puños cerrados, brazos exclusivamente, sin cuerpo, solamente brazos. Manos física en esta posición, en fin, tenemos toda una enorme capacidad de gesticulación, tanto en los esbotos iberos, por supuesto, pero es que en Grecia, donde hay un desarrollo tan brutal de la escultura relacionada con los santuarios, en esbotos de 1000 tipos distintos, pues igual la gesticulación a través de las manos de esos esbotos, en piedra la mayor parte de ellos, es tremenda. Es algo fabuloso, la posición de las manos, la cantidad de expresiones que pueden trasladar en esa religiosidad. ¿Queréis una guinda? A ver. Se viene arriba Juan. Se viene arriba Juan. ¿Queréis una guindita? Luisa, esto no te lo esperaba. Solo si no es mainstream. Es que no es mainstream. A ver. Porque me llama la atención toda esa conexión que estábamos hablando con las manos, con las culturas ancestrales, con la cultura íbera, y también cómo de repente se enlaza todo esto que estábamos contando con el cristianismo, porque en 2019 sale a la luz un videojuego que se llama Blasphemous, hecho por un estudio sevillano que se llama The Game Kitchen, que está fuertemente influenciado por todo el patrimonio barroco y de la imaginería de Semana Santa sevillana, y el pasaje, el túnel que te lleva rápido de un sitio a otro, es una mano de Sabazo. Así que esas conexiones temporales que hacemos a través de portar en ese videojuego también podemos hilarlas con eso. Menos mainstream todavía. Luisa, ¿se te ocurre alguna...? Porque claro, tú precisamente trabajas con las manos. Y... Se me estaba... Sí. Digo, ¿no? ¿Se te ocurre alguna conexión más que podamos aportarle a Juan? Se me ocurre un libro maravilloso que os iba a decir ahora. Fíjate.
termináramos de comentar, que se llama precisamente La mano que piensa. Y para mí, como bien dices que trabajo con las manos, supuso también un antes y un después de decir, ¡guau! Me aportó muchísimo en mi trabajo. Está publicado por la editorial Gustavo Gili. El autor ahora mismo es impronunciable para mí, pero Gustavo Gili, La mano que piensa, y es un ensayo fabuloso precisamente de la importancia que tienen las manos, la importancia mente-mano y la importancia de ese pozo cultural de la mano y cómo eso ha tenido importancia a lo largo de los siglos. Y es un ensayo maravilloso. ¿Aparece en alguna peli? Antes de que nos vayamos, ya tengo curiosidad. ¿O en alguna canción que hable de mano? ¿Este tipo de mano? Sí, pero más relacionadas con el tema religioso. Manos que se extienden así, muy en primer plano, con fuego, en Cabiria, de la cual hablaremos en la parte de Roma. Las manos son muy importantes en la cultura fenicia cartaginesa también. Igual que en todo el Mediterráneo. Hay cosas que se repiten. Son cultura mediterránea. Por supuesto, un foco común. en el mundo del rock, la mano es la máxima expresión del heavy metal que puso a través de una superstición de Ronnie James Dio en su momento, de poner los cuernos, que ahora se ha convertido en un gesto pero era mainstream. ahuyentar el mal de ojo. Claro, es para ahuyentar el mal de ojo, que lo hacía su abuela en Italia y era siempre ese tema. Y luego la mano, el puño, como elemento de protección que siempre hemos tenido, por lo menos en Asturias al nacer, era lo primero que te regalaban. La higa, la figa, se llama. Es otro tema que está... Y es un tema desconocido. En el Mediterráneo existe la higa. Sí. El famoso, el puño, el puño con el dedo. Saliendo un poquito. Sí. En todo el Mediterráneo está esa misma Pero eso representación. quizá tenga más que ver con nuestro siguiente episodio. No, exactamente. También, Queriendo ya cerrar. Queriendo ya cerrar este queriendo título. tú cerrar, busco otro argumento porque no, ese es general en todo el Mediterráneo. Sí. Bueno, Dio, su familia venía de Italia. De Italia, fíjate. Exactamente al lugar donde nos remitiremos en el próximo episodio. Pues además es que tenemos que cerrar. Este museo tiene un horario y se nos acaba el tiempo. Agradeceros, como siempre, Concha, David, Miguel, 0%, Juan, Luisa y a nuestra invitada, Celia. Un placer de verdad tenerte aquí. El placer mío. Y esperemos que, no sé, ¿quieres ponerles nota? Bueno, yo les pongo un día a todos. Sí. Por supuesto. ¿A todos seguro? A todos. Segurísimo. Vamos. Muy Pues, satisfecha sí. del trabajo que habéis hecho. Pues nos alegramos muchísimo. Y nada más, pues nos despedimos aquí. Esperemos que este episodio haya gustado. El próximo ya sabéis todo de qué va a ir. Esa cultura que está todo el mundo en esta mesa deseando. Menos Juan. Porque en Roma es todo mainstream. A ver lo que saca. O no. O no. Bueno, en fin, es un reto. ¿Y qué nos han dado los romanos? ¿Y qué no? Eso es. Concha, le pondremos a prueba el próximo día. Lo pondremos a prueba. Además ya poco a poco iremos diciendo quién es la persona invitada. En fin, que nos despedimos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de el podcast de Libro.